Todos a quienes se van conectando a nuestras distintas plataformas digitales, a esta hora transmitiendo a través de Twitter en @punto_decorte, también en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte Televisión. Recuerden, en ambas plataformas posteando minuto a minuto toda la información del acontecer nacional e internacional. A esta hora les habla Joan Álvarez, periodista y director del portal Punto de Corte, para una entrevista especial que vamos a tener, por supuesto, analizando y haciendo seguimiento a todo lo que es el tema político electoral en Venezuela. Por supuesto, un escenario electoral que se aproxima para el 6 de diciembre, en donde ha sido rechazado incluso a la Organización de Estados Americanos ayer, aprobó una resolución en donde asegura que no existen las condiciones con 21 votos a favor, se une entonces a otra instancia internacional que rechaza lo que va a ser estos próximos comicios al Parlamento y que además de la Unión Europea, la ONU, entre otras instancias, han dicho que no van a ser observadores electorales en esos próximos comicios electorales. Bien, nosotros a esta hora tenemos aquí en el estudio de Punto de Corte a Griselda Reyes, a quien le damos la bienvenida a los estudios de Punto de Corte Televisión. Ella es dirigente político, de mucho recorrido ya en este tema y por supuesto de participación en algunos escenarios electorales. Griselda, muchísimas gracias por venir y bienvenida. Gracias, Joan, gracias a ti y al equipo de Punto de Corte por darme la oportunidad de estar aquí presente. Para mí siempre es un honor poder hablar de todas las cosas que acontecen en el país y sobre todo cuando hemos recorrido y hemos palpado la necesidad sentida desde cada punto, así que muchísimas gracias. Así es, Griselda, fíjense, ella... hay veces que es difícil coincidir con tu tiempo, sí. Precisamente en tu misión política. Has recorrido toda Venezuela y pues has tanteado todas las dificultades que padecen hoy día los venezolanos. Precisamente antes de comenzar la transmisión estábamos conversando sobre todas estas dificultades que ya nadie se salva. Prácticamente en Venezuela ya no existe clase social, todos estamos pues padeciendo todos los problemas que vive el venezolano, producto de todo lo que es la destrucción de los servicios públicos, la destrucción del aparato productivo en Venezuela y que se ha complicado mucho más ahora, Griselda, con el tema de la pandemia. Yo quisiera preguntarte, comenzar por allí, ¿no? Tú recorres Venezuela habitualmente, ¿qué has percibido de lo que es la intención de las personas en un cambio político, la intención, las ganas de que haya eso, pero que se ven frustradas de alguna forma con las condiciones en las que se puedan presentar para el próximo 6 de diciembre? ¿Qué has tanteado allí con las personas, con el ciudadano común? Bueno, fíjate, Joan, y para todas las personas que están conectadas, Venezuela tiene un sentir y ese sentir es que la dirigencia política realmente se conecte con la necesidad sentida que hay en el país. La realidad es que el venezolano quiere cambio, pero no quiere un cambio de cara, quiere un cambio dirigente, quiere un cambio donde exista la inclusión, quiere un cambio donde se respete el pensamiento y las ideas, quiere un cambio donde la confrontación pierda el nivel que tiene tan elevado y donde podamos llegar a un acuerdo en beneficio de la colectividad. Si en realidad hay muchos venezolanos, y yo me atrevería a decir que el venezolano de por sí le gusta la participación electoral. Nosotros hemos tenido procesos electorales de décadas donde la participación siempre ha sido positiva, pero es un momento difícil donde el caos social, económico, político que viven los venezolanos, se le suma la desconfianza, se le suma esta pelea constante, pero sobre todo la falta de unidad que debe existir en la dirigencia opositora. Una falta de unidad que simplemente le pone una alfombra roja a este desgobierno para ellos seguir creando un proyecto que siempre ha sido muy planificado, organizado y son muy estrategas para esto, y la dirigencia opositora se los ha facilitado. La realidad es que el país está exigiendo un cambio, pero quiere un cambio en realidad con bases sólidas, un cambio que permita la inclusión, la pluralidad, el respeto, pero sobre todo que permita activar el aparato productivo del país, que puedan generarse fuentes de empleo, donde los emprendedores, el emprendimiento ocupe un punto especial y se les dé la oportunidad a través de apalancamientos financieros para salir adelante. Realmente el cambio de modelo político es lo que requiere Venezuela y para eso falta muchísimo, Joan. Lamentable, pero es una realidad que los venezolanos debemos asumir y que la gente tiene que asumir en involucrarse, en ser contralores de los consejos municipales, de las alcaldías, de las gobernaciones. O sea, la gente tiene que aprender a involucrarse en la situación política, porque no es solo agarrar un Twitter y montar un tweet y destruir, no, es salir a la calle, es ver qué pasa en tu comunidad, en tu barriada, en tu zona rural, cómo podemos trabajar juntos para construir una telaraña que nos permita generar una solución a nuestras comunidades. Fíjate, Griselda, tú has dicho una frase lapidaria, que es que para el cambio político en Venezuela falta mucho. Sí.
Muchas personas pues a principio de año tenían depositada su fe quizás en unas elecciones al Parlamento que, si bien no deciden el presidente de la República, pues deciden un poder, el poder legislativo tan importante como cualquier otro, ¿no? Esto cambió drásticamente con el pasar de los meses y eso que tú has dicho pues pudiera ser un hecho tanto así que ya hay que ir pensando en próximos escenarios. Algunos analistas políticos, politólogos, los mismos dirigentes políticos de oposición ya recomiendan ir de alguna forma concentrándose en otros escenarios, como por ejemplo el referéndum revocatorio establecido así en la Constitución entre el año 2021 y 2022. Pero yo quisiera que tú misma pues plantees cuál crees tú que sea una posibilidad de ese cambio que a tu juicio falta mucho, pero que ya obviando o pasando la página de alguna forma del próximo 6 de diciembre, ¿en qué tiene que concentrarse el venezolano? ¿En qué tiene que concentrarse entonces el dirigente político, las organizaciones políticas, más allá de una unidad, como tú lo has bien dicho, ¿no? Bueno, fíjate que es importante que tenemos unos procesos electorales establecidos en nuestra Constitución. Bueno, el de diciembre era un proceso importante, lamentable, se ha viciado y eso es una realidad que está palpable, pero también el año que viene tenemos elecciones de alcaldes, tenemos elecciones de gobernadores y también podríamos abrir la puerta para un referéndum revocatorio presidencial. Ahora bien, ¿qué falta? Falta organización, falta estrategia, falta respetar la libertad de pensamientos entre las ideologías políticas, porque si bien en Venezuela existen distintas toldas políticas, la realidad es que cada partido quiere concentrar el poder en sí y eso no solo pasa ahora, Joan, eso ha pasado en décadas, pues aquí siempre los partidos predominantes son AD, COPEI, claro, y sabemos que eso ha sido así. Hay una generación de relevo. Tenemos años que no hay renovación de las nuevas caras de los dirigentes políticos. Necesitamos que se le dé la oportunidad a nuevos dirigentes, gente con cara fresca, con reconocimiento, con ética, con principios, con valores, pero sobre todo que salgan a patear la calle. O sea, el dirigente que se queda en la oficina con el aire acondicionado, con la computadora, generando videos y generando matriz de opinión para dividir más aún a la oposición, ese no es el que necesitamos. El país requiere de dirigentes que salgan a caminar, que salgan a tocar la puerta de la gente, no solo en el proceso electoral, durante el año para generar confianza y hacerle entender a todos esos venezolanos que no tienen una red social, que no tienen un teléfono inteligente, que no tienen un canal de televisión para poder ver las noticias, que existe unos dirigentes que les duele el país y que están comprometidos con un cambio. Pero eso hay que hacerlo calle, eso es puerta a puerta. La gente dice, bueno, pero ¿cómo lo haces con pandemia? Tomando las medidas de bioseguridad que se requieren para hacerlo. En otros países vimos que hay procesos electorales y se han cumplido perfectamente. Lo que hay en Venezuela es que no existe la credibilidad hacia los procesos políticos. No hay credibilidad en los dirigentes políticos. Y le sumamos la guerra interna que tenemos los dirigentes políticos. Y me sumo porque soy dirigente político. Claro. El año que viene es un año de cambio, debe ser un año de cambio si logramos nosotros quitar todos los intereses mezquinos individuales y trabajar en el bienestar colectivo. Si logramos que los dirigentes políticos entiendan eso, podríamos tener un año distinto, pero un año donde realmente se le pueda demostrar a la gente que hay un proyecto de país donde esta gente está incluida y donde nosotros podemos trabajar en equipo. De lo contrario, se va a dividir, se va a seguir fraccionando y esto solo va a traer como consecuencia lo que tenemos hoy, abstención. Fíjate, Griselda, tú hasta el momento pues estuviste representando a un movimiento político, ACEP por sus siglas, Acción Ciudadana en Positivo. Este movimiento pues estuvo validado ante el Consejo Nacional Electoral, sí. Ustedes participaron en los últimos comicios también y tenían previsto hacerlo también en estas próximas elecciones del 6 de diciembre. ¿Qué pasó? Porque hay mucha confusión, así como, por ejemplo, hubo intervención de partidos a través del Tribunal Supremo de Justicia con los denominados G4, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia. Acción Ciudadana en Positivo parece ser que no se salvó de una jugada del gobierno de Nicolás Maduro, pero yo quisiera que tú misma seas la que indiques qué fue lo que pasó, que nos relates y si realmente en este momento estás aún ligada a este movimiento y vas a participar, ¿no? En definitiva, no estamos ya ligados, nosotros renunciamos ante el Consejo Nacional Electoral nuestros cargos ante el Partido Acción Ciudadana en Positivo, un partido nacional con 4 concejales en el estado Anzoátegui, 2 años constituidos legalmente
una organización que trabajamos fuertemente durante año y medio construyéndola y que hoy tenemos representación en los 23 estados y la entidad federal del país. Fuimos la primera organización política, Joan, que inscribió los 567 candidatos a nivel nacional ante el CNE, respetando la paridad y la alternabilidad, pero también lo hicimos solos. ¿Por qué? Porque, bueno, esta plancha estaba constituida por médicos, abogados, comerciantes, empresarios, agricultores, dependiendo del estado y de la forma de vivir del estado. Nosotros teníamos gente muy valiosa de cada estado. Por eso decidimos trabajar de esa forma, porque aparte que era un partido centro liberal humanista, era un partido totalmente distinto a todos los lineamientos que existen en el país, y teníamos currículo para mostrarle al país y teníamos sobre todo moral para poder llegar a la Asamblea Nacional. En definitiva, nuestras acciones molestaron mucho, incomodaron muchísimo, tanto así que de un plumazo fueron eliminadas todas estas postulaciones sin explicación alguna a ninguno de nosotros. A hoy nosotros no hemos recibido ni siquiera la primera notificación ni por parte del TCJ. Una vez que fuimos y se introdujo un documento de oposición, la sentencia no existe, no tiene el cuerpo la sentencia, no hay respuesta y por supuesto no hay respuesta del CNE. En un país donde se viola sistemáticamente los derechos humanos, en un país donde no hay respeto a la libertad de expresión, no podríamos esperar que algo diferente pasara cuando tú te opones a la sinvergüenzura, al atropello, cuando tú te opones a las mentiras, pero sobre todo cuando te mantienes al margen de la corrupción. En definitiva, no lo hicimos mal, lo hemos hecho muy bien. Nuestras estructuras siguen intactas a nivel nacional, nuestra gente, la gente que cree en este proyecto, y como se los digo a nuestros miembros regionales, nosotros no somos unas siglas, nosotros somos gente de carne y hueso que conoce este país, que ama este país, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viajando, vamos a seguir visitando las comunidades, pero ahora vamos con mayor organización, con mayor madurez política, porque entendemos que de eso se trata. Se trata de posibles alianzas en momentos que son necesarios, pero que también se requiere de mucho coraje para poder superar los obstáculos. No solo es que te arrebatan el partido, es amenazas de vida, es persecución, son mensajes, son llamadas, es amedrentamiento. ¿Ha sido perseguida, sí, ha sido amenazada? Sí, totalmente. Notas de prensa falsas en que vendí el partido, en que ACEP fue vendido y que fue comprado y fue vendido. Y yo siempre lo he dicho, soy totalmente auditable. ¿No has recibido dinero por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Jamás, nunca, jamás, ni tampoco me lo he ofrecido. O sea, no puedo decir porque es que jamás he tenido reuniones ni con Nicolás Maduro ni con ninguno de su gente de gobierno. Lo que quiere decir que quien creó la matriz o quien está detrás de haberse quedado con Acción Ciudadana en positivo lo hizo muy bien, y creía que amenazándome con videos o con fotos que supuestamente existen de mi venta del partido me iban a hacer callar o me iba a ir del país. No, no es así, al contrario. Al contrario, porque quien no la debe no la teme. ¿Quién pudiera estar detrás de esto, Griselda? Porque fíjate, hay caras visibles. Lo que sucedió, por ejemplo, con el Partido Primero Justicia, está el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, reconocido así por el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, en Acción Democrática está Bernabé Gutiérrez, todos estos diputados. Pero, por ejemplo, ¿quién pudiera estar detrás de estos partidos como ACEP, que estaban, por supuesto, tomando auge, ya tenían inscritos sus candidatos, sí, y que de alguna forma trataran de robar este partido, ¿no? Bueno, fíjate, alguien con mucho poder, porque no, el TCJ no va a emitir una sentencia donde se le asigna el partido a una persona que jamás militó. Nosotros de hecho no usamos la palabra militancia, éramos colaboradores. Okay. Esa persona que se llama Génesis, nunca la hemos visto la cara. Yo le vi la cara una vez en el CNE, que iba bajando y ella iba entrando y me dijeron, es ella la que te robó el partido. O sea, a hoy no hemos mostrado pruebas porque en definitiva el CNE ha sido muy hermético, pero sí sabemos que a nuestra organización política le cambiaron el nombre y dejaron libre a ACEP y los colores. O sea, no están usando Acción Ciudadana en positivo, sino que esa estructura de nuestra organización la usaron para otra organización, cosa que llama mucho la atención porque pudieron haber creado una organización nueva, así como cambiaron el nombre a un plumazo. Fíjate, todos aquellos partidos dirigentes que decidieron quizás hasta mediados de año participar en estas próximas elecciones, incluso hubo algunas intenciones por parte de reconocidos dirigentes como Enrique Capriles Radonsky en participar en estas elecciones, sabían el riesgo
que estaban corriendo. ¿Tú en algún momento, tu movimiento político, para ese entonces ASEP, estuvo al tanto de que esto podía suceder? A pesar de ellos inscribieron sus candidatos, a pesar de ellos continuaron en el proceso y lamentablemente sucedió, pero en algún momento ustedes llegaron a pensar de que esto podía suceder, así como comienzos de año pasó con Primero Justicia, Acción Democrática y otros. No, porque fíjate, Joan, a diferencia de todos estos partidos que fueron judicializados, nosotros no teníamos conflicto de directiva. O sea, nosotros no tenemos un grupo de colaboradores de ASEP que fueron al CNE a exigir que se les entregara el partido o que no habíamos hecho las asambleas. ASEP tiene ya solo 2 años y no, las personas que tomaron el partido son totalmente ajenas. O sea, es una cosa totalmente inexplicable, violentando toda la ley, violentando toda la ley electoral. ¿Qué pudo haber pasado? Una organización nueva que no tiene financiamiento, que solo tiene gente profesional, comprometida, gente que no ha hecho política, gente que realmente se ha dedicado a trabajar. Las personas que estábamos en ASEP, ninguno hacemos política para comer. Al contrario, nosotros costeamos nuestros gastos y cada quien en su estado. Nosotros no recibimos dinero de nadie. Nosotros hemos construido una organización política del sentir y de la necesidad del venezolano. Para eso, esa situación, Joan, para todos es imposible, porque aquí todo el mundo, en su gran mayoría, construye una organización política para que le den dinero, para vivir de eso. Tú podrás revisar el currículo de todos los políticos en Venezuela y me gustaría saber cuántos tienen una organización, cuántos tienen una empresa, cuántos saben lo que cuesta pagar una nómina, cuántos saben lo que cuesta pagar una patente, un derecho de frente, una declaración de impuestos. Mi declaración es pública y notoria. Yo jamás he sido funcionario público, por lo tanto, mi patrimonio es netamente privado. Y todos los que estábamos en la directiva somos profesionales que no necesitamos hacer política ni para hacer dinero ni para hacernos famosos. Queríamos aportar de nuestro conocimiento, o queremos aportar de nuestro conocimiento, de nuestro amor por el país, por construir un proyecto que permitiera que Venezuela fuera descentralizada, con autonomía de cada región, pero sobre todo un país federal descentralizado, donde la educación y los salarios sean dignos para que el venezolano pueda crecer y erradicar la pobreza. Porque este es un país que no debería tener pobreza, Joan, pero la realidad es que si no hay cambio de modelo político, seguiremos siendo un país socialista. Fíjate, este proyecto que tú planteas y que probablemente fue una propuesta de ASEP y todos aquellos colaboradores, como tú bien mencionas, de este partido político, es lo ideal, porque así también lo merece Venezuela. Sin embargo, vamos en el sentido contrario. O sea, es una realidad, lo hablábamos hace minutos antes de entrar a la transmisión. Parece ser que las políticas públicas y todo lo que aquello representa un escenario electoral para el gobierno de Nicolás Maduro van directo al despeñadero. Sí. Esto no lo dice Joan Álvarez, esto no lo dice Griselda Reyes, esto lo dice la ONU, esto lo dice la OEA, esto lo dice la Unión Europea, lo dice el gobierno de Estados Unidos y lo dice cada venezolano probablemente en cada esquina en donde vayamos. ¿Cómo convencer con estas condiciones, con este escenario, con este sentido contrario en el que vamos al venezolano después del próximo 6 de diciembre, por ejemplo, a un escenario electoral de elección de alcaldes, por ejemplo? ¿Cómo convencer con estas condiciones que hemos hablado? Mira, Joan, yo creo que lo más importante es que cada venezolano entienda que no necesita la opinión de un tercero para poder hacer sus análisis propios y poder obtener una conclusión. Yo creo que el venezolano, el elector, debe ser crítico, pero sobre todo entender que Venezuela requiere y que la forma que tenemos a la mano viable para salir de esto es la electoral. ¿Qué ha pasado? Bueno, desorganización, nos imponen candidatos que no están apegados, incluso ves candidatos que no son, que son foráneos, que tú dices, bueno, pero si este señor vive en Trujillo y me lo están postulando en La Guaira, ¿cómo él va a poder defender los problemas que tiene La Guaira? ¿Me explico? Así es. Eso hace que se genere todo este nivel de desconfianza, pero la realidad es que los venezolanos tenemos que resolver los problemas que nos están bueno, dañando nuestra vida día a día. Yo le digo a la gente, bueno, es que desde que antes de abrir los ojos, tú lo primero que le pides a Dios, Dios, salud y dame aguante. Aguante, bueno, hay agua, no hay luz, porque bueno, todo lo que sabemos. Pero
¿Dónde está la solución? Han pasado 20 años, Joan, y siempre nos han dicho esto va a caer, esto se va, esto termina, esto va a avanzar, y lo que hemos es retrocedido, pero de una manera increíble, hemos involucionado. Tanto así que nuestros hijos no se saben la tabla de multiplicar, que ni siquiera saben decir buenos días, buenas tardes, gracias, hasta luego. Eso se perdió, el gentilicio, el valor por el ser humano. Si la realidad es que nosotros creemos que va a pasar algo milagroso, pues Dios lo permita fuera así, pero en mi caso yo que pateo la calle, que sé lo que cuesta pagar una nómina, que mantengo una familia, que sé lo que cuesta vivir en este país y estoy aquí, mi única respuesta a los venezolanos es que tenemos que construir un escenario donde todos aportemos ideas y donde todos podamos accionar. Y esa única manera es las urnas electorales. La única salida es electoral. Para mí sí. Para mí es la vía electoral, es la que está en la Constitución, es la democrática y es la que todos tenemos la obligación consigo mismo de poder ir a ejercer tu derecho. Ahora bien, empieza por exigir candidatos correctos que tengan un currículo, empieza por exigirle a los políticos que respeten la opinión de la gente, empieza porque la gente empiece a hacer contraloría social, empieza porque la gente empieza en la calle a exigir su derecho, pero también a cumplir con sus deberes. O sea que nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a tomar la pelota, necesitamos agarrar la pelota y empezarla a patear. Fíjate, voy a atajar la idea que estás mencionando en este momento, Griselda, haciendo una comparación con la pelota. En días recientes, Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que pertenece también al comité organizador de la consulta popular propuesta por la Asamblea Nacional, dijo en un tuit bastante polémico, aceptado por muchos, rechazado por otros, que esta consulta popular prácticamente era el último recurso democrático establecido en la Constitución, y que de ahí en adelante la pelota quedaba del lado de la comunidad internacional. Mucho se habla de todo lo que es el accionar de la comunidad internacional, por supuesto liderado por el gobierno de los Estados Unidos, las sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, las sanciones por parte de la Unión Europea, se ha hablado del TIAR, se ha hablado del R2P, se han hablado de mecanismos que suponen en algún momento intervención militar como ayuda humanitaria. ¿Qué piensa Griselda Reyes en cuanto a eso? ¿De alguna forma crees que después de estas elecciones del 6 de diciembre pudiera presentarse ese escenario? ¿Qué haría Griselda Reyes en ese caso, ¿no? Porque muchos, los venezolanos exigen a los dirigentes, bueno, o eres blanco o eres negro, ponte de un lado o del otro, porque si no realmente no vas a estar en la palestra. Pero ¿qué piensa Griselda Reyes en cuanto a todo lo que es el accionar de la comunidad internacional hasta el momento? Bueno, fíjate, el apoyo que nos ha brindado la comunidad internacional ha sido magnífico. El problema es que nosotros no lo hemos sabido capitalizar. Cuando tú vas a las barriadas, Joan, y vas a las zonas populares extremas, la gente no sabe qué está pasando con las sanciones. La gente cree que el arroz no llega porque las sanciones no lo permiten. La gente cree que no hay médicos en los dispensarios porque las sanciones no lo permiten. La gente cree que no tiene luz porque las sanciones no lo permiten. Y la realidad es que todo esto empezó antes de las sanciones. Nuestro aparato productivo fue acabado antes de las sanciones. No hay producción nacional, no hay leche, no hay arroz, no hay pasta, no hay harina, pero no es por las sanciones, es porque se acabó con un aparato productivo, se expropió grandes fincas, grandes productores, se le hizo mucho daño al empresario, se generó desconfianza, los impuestos son impagables, las tarifas de aseo son impagables, o sea, acabaste con la producción del país y queda un músculo muy pequeño que no es suficiente para abastecer en alimentos y en servicios básicos al país. Esa es una realidad. ¿Qué pasa con las sanciones? Que las sanciones han generado un daño colateral muy grande. Yo creo que muchas cosas se vencieron y las sanciones para mí están vencidas. Cuando digo vencidas es que ya extrapolaron lo que realmente necesitaba hacerse, asfixiar a este sistema administrativo de gobierno para que ellos pudieran pasar a una transición. Pero ¿cuántos años más pretende la comunidad internacional que el venezolano va a aguantar? La teoría de que el venezolano se asfixia, no tiene que comer, entierra a sus hijos, la familia se le va al país, eso lo va a hacer a que salga a la calle, a quemar caucho, a matar, a dar la vida. Eso no va a pasar. El venezolano ya marchó, protestó, Joan, la gente ha llevado palo, ha estado presa, le han dividido. ¿Cuántas personas perdieron un brazo, una pierna, sus hijos, enterraron a sus hijos? Y seguimos aquí, Joan. Lo que quiere decir que necesitamos que la comunidad internacional entienda que han escogido o a los peores
o a los peores representantes opositores que no están casados con el país, o simplemente hay una falla tan grande entre lo que es la realidad que vive el venezolano y lo que ellos están percibiendo afuera. Algo está fallando. Y esa falla está permitiendo que el venezolano de a pie crea que la culpa es de las sanciones y no de la mala gestión y de la corrupción tan grande que ha consumido al país y de la ineficiencia de los actores políticos responsables que han tenido el poder y la ayuda internacional para llegar a las comunidades extremas y decirle, esto es lo que pasa. Aquí hay unas sanciones, pero aquí hay una ayuda humanitaria. Aquí hay unas sanciones, pero aquí podemos nosotros traer medicinas, medicamentos, llevar un operativo de salud, los niños con cáncer, los niños que están en el Hospital San Juan de Dios muriéndose, las mamás que no tienen ni siquiera Joan para darle de comer a sus hijos, ¿vale? Yo he estado en ranchitos de zinc, donde la mamá pica una arepa para 4 niños y los acuesta a dormir hasta las 12 del mediodía. Eso no son cosas nuevas para nadie. Son nuevas para los que no salen de una oficina. Son nuevas para los que se quedan aquí en el centro de la ciudad y creen que, porque tienen escoltas y tienen carros nuevos y viven en una gran casa, esto lo está viviendo todo. No, los bodegones no son la vida del país. Aquí hay gente que muere de hambre todos los días. Y las sanciones en este momento generaron un daño colateral increíble. ¿Qué sería maravilloso? Que la sanción sea directa contra el funcionario y que sea todo el peso de la ley sobre ese funcionario, pero no sobre el país. Porque esa teoría de que asfixiar a los venezolanos van a hacer que reaccionemos y salgamos a la calle, eso se caducó. ¿Por qué? Porque el venezolano no tiene fuerza, Joan, está sin comer. Bueno, la falta de zapatos es pobreza extrema y nuestro país es uno de los que tiene el nivel más alto de falta de zapatos. Tú vas a salir a la calle descalzo, Joan, con una media arepa en el estómago, con un ranchito que se te está cayendo encima, que tienes que seguir la hora para agarrar el tobito de agua para bañarte, porque si tú crees que el venezolano puede, oye, le estamos pidiendo demasiado a los venezolanos, le estamos exigiendo demasiado a los venezolanos, mucho. Cuando la responsabilidad es una cuerda de sinvergüenzas, que siguen viviendo, siguen viajando en sus aviones privados, traen su comida, traen su ropa, su medicina y no les interesa lo que le pasa al país. Esa es la realidad. Y ahí es mi invitación a que realmente nos sinceremos si quienes tienen la responsabilidad y el apoyo lo están haciendo correctamente y están casados con el país o con su bolsillo. ¿Qué dice? Fíjate que quizás la pregunta puede ser redundante a lo que te mencionaba, el tema de la comunidad internacional, pero es un escenario importante, ¿no? Porque digamos, se ha colocado mucha esperanza y se ha creado mucha expectativa en lo que pudiera ser, lo que pudiera actuar el gobierno de los Estados Unidos, en lo que pudiera hacer la ONU, con toda esta denuncia de violación de derechos humanos, lo que es la denuncia y la condena de los crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional. Pero en efecto, tu discurso y tu propuesta va por esto lo resolvemos nosotros, pero hay un escenario real y latente en donde pudiera haber una actuación real por parte de la comunidad internacional, porque hay precedentes, sí, así en la historia, que pudieran marcar un antes y un después. ¿Crees de alguna forma que para ello falta mucho, así como dijiste que falta mucho quizás por una salida democrática al menos en Venezuela? ¿Crees de alguna forma o has depositado en algún momento tus esperanzas en que esa comunidad internacional pueda actuar y a través de los distintos mecanismos, porque no estamos hablando solamente de intervención militar, sí, que es una idea que se ha vendido así también por parte de un factor político, sobre todo oposición, que es irresponsable también, ¿no? Pero hay muchos mecanismos. El tema de la ayuda humanitaria pudiera ser un motivo para la comunidad internacional llegar a Venezuela a través de los distintos mecanismos que ella establece, pero cada vez esa posibilidad se acerca más. ¿Crees de alguna forma que a lo mejor el año 2021 es determinante para eso? Mira, yo creo que el resultado de lo que pueda pasar el 6 de diciembre va a determinar algunas acciones necesarias de la comunidad internacional. Pero repito, si el país, los venezolanos, no estamos organizados para afrontar y recibir esa ayuda, no va a procesar. Porque es que es imposible que venga la parte internacional y nosotros aquí nos estemos matando y nos estemos dividiendo y nada es posible si no hay organización. O sea, necesitamos mostrarle a la comunidad internacional que en realidad los venezolanos queremos ese cambio y que necesitamos la ayuda, pero esa ayuda tiene que llegar y tiene que ser palpable y tiene que ser auditada, Joan. Lo que no podemos es seguirle diciendo al país que esto se va a acabar mañana, porque esto se va a acabar mañana es lo que tiene a la gente en ese estado de zombie, en ese estado de ambigüedad, de que nada va a pasar y que para qué voto, para qué salgo, para qué voy, para qué... ¿Me explico?
porque ha sido tanta decepción causada que el venezolano está totalmente apartado de todo. ¿Hace falta una consulta popular para saber que el venezolano rechaza las elecciones del 6 de diciembre? Mira, todo lo que permita conocer la expresión y el sentir de cada persona es importante y es vital. Todo lo que permita conocer la realidad, no el Twitter, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, no, la realidad, y que eso se respete y se muestre tal cual sean los resultados sería vital. Griselda, se nos acaba el tiempo, pero por supuesto agradecerte que nos hayas acompañado estos minutos en Punto de Corte de Televisión. Seguramente seguiremos conversando sobre los distintos temas políticos. Agradecido que nos hayas acompañado. Gracias a ti, gracias por el espacio. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. La idea es que todos podamos aportar ideas y que podamos estrechar manos para avanzar en beneficio del país. Así es. Griselda Reyes, dirigente político, con ella nosotros despedimos este espacio de esta entrevista especial en Punto de Corte de Televisión, recordándoles que pueden encontrar esta entrevista reseñada en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com, también en nuestro canal de YouTube Punto de Corte Televisión y por supuesto un seguimiento en vivo que le hemos hecho a través de Twitter en @punto_decorte. Se despide Joan Álvarez agradeciéndoles a todos que se hayan conectado con nosotros.